¿Cómo les va? Un placer saludarlos nuevamente aquí en Reporte Minero, donde todas las semanas, como siempre, revisamos las novedades y también la innovación con respecto a la industria minera y energética. Y es justamente la innovación que vamos a estar abordando en este programa. Les contamos que hoy nos acompaña, de hecho, Sergio Molleda, consultor de Procobre, para hablar sobre un tema muy interesante, el desarrollo de la electromovilidad en Chile y también su impacto en la industria del cobre. Varios temas que vamos a estar conversando con él, muy relevante. ¿Cuál puede ser la demanda que se va a tener sobre el metal rojo justamente por la construcción de automóviles eléctricos? ¿Cuál es el futuro también de la electromovilidad? Y por sobre todo, ¿cuál es el potencial que tiene para Chile como uno, recordemos, de los principales exportadores de cobre en el mundo? Eso y mucho más, entonces, conversamos en este nuevo capítulo. Revisaremos también las propuestas para el sector minero de los candidatos presidenciales, seminario de voces mineras muy interesante también que estuvimos comentando en el programa hace algunos días y que tiene algunas conclusiones bien interesantes para lo que es la mirada presidencial sobre la industria minera. Y como todas las semanas revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Según una nueva investigación encargada por la International Copper Association, el creciente mercado de vehículos eléctricos va a impactar significativamente la demanda de cobre durante la próxima década. Hoy nos acompaña Sergio Molleda, consultor de Procobre, para contarnos sobre el avance de esta innovación. Sergio, un gusto tenerte acá en Reporte Minero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y ojalá que podamos profundizar en un tema que sin duda va a tener una repercusión súper fuerte en el mediano y largo plazo en lo que es el mercado minero para nuestro país. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes? Porque hay varios antecedentes. Por ejemplo, yo leía hace algunas semanas que en Reino Unido para el 2040 se van a dejar de vender autos a diésel, impulsados por petróleo, y que solamente se va a aplicar lo que es la electromovilidad. Ya hay un tema ahí. Hay otros países que también estaban adelantándose un poco. Pero lo interesante acá es que los componentes para los autos eléctricos están basándose mucho en el cobre. Es decir, esos son elementos que sin duda llaman la atención en el sentido de que hasta hace poco, cuando tú hablabas de electromovilidad, o para que la gente lo entienda mejor, los autos eléctricos, lo veías casi como un concepto de un fanático ecologista que estaba dispuesto a invertir una cantidad enorme de dinero sin hacer una relación de costo-beneficio. Se pensaba una cosa muy lejana también. No, y además es que era muy caro, hay que reconocerlo. Al principio las tecnologías, había un tema de la recarga, la autonomía de los vehículos, una serie de factores. Pero, a ver, si hacemos un paralelo, en cierta forma, un poco lo que ocurrió también con las energías renovables no convencionales. Uno se imaginaba que hace 10 o 15 años atrás el escenario de los paneles solares, las eólicas, no iba a estar como ahora, donde tú encuentras, por ejemplo, que la gran mayoría de las últimas licitaciones apuntaron al desarrollo de estas granjas solares, principalmente en el norte del país, o los campos eólicos. En el caso de lo que corresponde a la electromovilidad sucedió más o menos de esas características similares. Nos encontramos, como tú señalabas, por ejemplo, con ejemplos ya concretos que no solamente una ruta, sino que ya hay algunas metas. Tienes el caso particular que a mí me sorprende también de Noruega, un país que es el principal productor de petróleo de Europa y uno de los principales del mundo, que ya dispuso que para el año 2025 no va a entregar autorización para el ingreso de vehículos con combustión interna, siendo que podría afectar su mercado. Pero ellos tienen una visión más a largo plazo del beneficio que esto puede implicar. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de Francia, Estados Unidos, hay una serie de países que ya están apostando a que esto va a haber un cambio de los paradigmas en ese sentido. Hace muchos años que se está buscando una forma de buscar nuevas fuentes o una matriz distinta energética para el transporte y ya nos dimos cuenta que hay un camino definido y en ese sentido Chile va a ser un protagonista que sin duda hay que tratar de aprovecharlo. Es decir, ahora, como siempre nos encontramos con el cobre, es un actor fundamental dentro de este proceso. Profundicemos en eso. ¿Por qué podría aumentar la demanda de cobre con respecto a la electromovilidad? A ver, en lo concreto, y como un ejemplo muy gráfico, un auto normal, un auto que puedes tener tú, como puedo tener yo, cualquier persona, y ni siquiera hablamos de un auto muy nuevo, hasta 10 años o quizás un poco más antiguo, tiene aproximadamente unos 30 kilos de cobre, principalmente lo que son los sistemas eléctricos que tiene el vehículo. Que son la conducción también de energía eléctrica. Claro, es decir, todos los sistemas eléctricos que tiene un auto normal. Si lo proyectamos a lo que va a ocurrir con un auto eléctrico, es prácticamente 3 veces más, porque son aproximadamente 83-84 kilos de cobre en un auto eléctrico. Ya estás hablando de un incremento más o menos importante. Claro.
Y además hay un área específica del vehículo, que es la batería, o el lugar donde se va a concentrar la carga eléctrica que va a necesitar, donde se utiliza mucho cobre. En ese mismo ejemplo del automóvil eléctrico, aproximadamente 40 kilos de cobre tiene una batería. Entonces, ese es uno de los principales nichos donde hay que hacer desarrollo. Esta es una muy importante oportunidad para que Chile también le entregue un valor agregado a la producción de cobre. Es decir, en ese sentido tenemos un desafío y un escenario sumamente atractivo para que Chile también desarrolle las tecnologías con el fin de que también podamos participar de este nuevo universo. Lo hemos comentado muchas veces con respecto a la industria del cobre y quizás es la gran crítica que siempre se mantiene de que Chile se ha dedicado a exportar cobre, pero no a hacer desarrollo del cobre, es decir, procesar el metal y poder generar, por ejemplo, baterías de automóviles. También eso se extiende a otros recursos minerales. Se ha hablado mucho con el desafío del litio. En ese sentido, lo ideal es que en Chile se puedan, por ejemplo, producir baterías para estos autos eléctricos. Ese es el ideal es que, a ver, hay un trabajo que se está desarrollando bastante profundo en ese sentido. Desde el punto de vista de Procobre, por ejemplo, nosotros como pertenecemos a la International Copper Association, ellos están en un concepto de desarrollo, de innovación, y el concepto también de la eficiencia energética muy internalizado. De hecho, los objetivos son tratar de lograr mayores beneficios en la producción del cobre desde su extracción y también en su implementación. Hay antecedentes que apuntan principalmente a y estudios que señalan que tú en la medida que tienes más cobre incorporado, por ejemplo, en motores eléctricos, son mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, hay un aprendizaje que se está realizando durante los últimos años para poder incorporar ese conocimiento a través de estos organismos internacionales que también forman parte de este universo de la ICA, donde está Procobre, para que podamos también nosotros formar parte de nuestra nueva industria que se está empezando a desarrollar con la electromovilidad. Ahora, con esta innovación, esta oportunidad de negocio finalmente que va a existir al futuro, viene otra pregunta y es también un poco la historia de la minería chilena. ¿Hay algún tipo de reemplazo para el cobre en los autos eléctricos? Pienso también lo que sucedió, por ejemplo, y siempre está la discusión del salitre, con el salitre artificial y todo ese tema. En el sentido de que se puedan ocupar otros elementos. Claro. Hasta ahora, a ver, esto ha sido también un proceso muy rápido en muy corto tiempo. Como te decía al comienzo, cuando tú hablabas de un auto eléctrico hace 10 años era una cosa medio utópica, casi uno se imaginaba volver al futuro prácticamente con ese tipo de vehículos. Pero en la actualidad el desarrollo ha sido tan potente y está principalmente centrado en dos factores súper fuertes para nosotros, que es el litio, que tú también lo señalabas, y el cobre. Y en ese sentido, es decir, algunas cifras que llaman la atención, que son bastante referenciales. Por ejemplo, en este momento la industria del cobre ya está participando del desarrollo de la electromovilidad y anualmente estamos hablando de aproximadamente 185.000 toneladas de cobre que se están utilizando en este nicho en específico. La proyección de aquí a 10 años, es decir, estamos hablando de la vuelta a la esquina, no es nada, estamos hablando 9 veces más. Es prácticamente 1,74 millones de toneladas. Solamente entonces, en 10 años. En 10 años. Ya. El desarrollo es impresionante. Cuando uno también piensa en el auto eléctrico, todavía tiene la visión de estos autos que sacó Tesla, por ejemplo, que son muy conceptuales desde el punto de vista comunicacional, son muy atractivos, pero hay industrias que están sumamente desarrolladas. En este momento... Claro, industrias que han pasado más allá del prototipo, han ido a lo que es la pacificación, la producción en masa. El mercado chino, por ejemplo, en este momento China es el país que tiene más vehículos eléctricos en este momento. Tengo algunas cifras, me voy a apoyar un poco en algunos apuntes porque son realmente bastante llamativas las cifras, pero solamente en China hay más de 585.000 vehículos eléctricos. Después le sigue Estados Unidos con cerca de 480 y tantos mil y después viene Japón. En nuestro país hay solamente en este momento 300 vehículos eléctricos, híbridos y eléctricos. Todavía tenemos esa mezcla dentro de los informes que han entregado las entidades vinculadas al transporte, particularmente la ANAC. La proyección es que de aquí al 2050, estamos hablando un tiempo un poquitito más largo, tal vez 30 ya. Como todos los tiempos de la minería. Claro, pero 33 años aproximadamente. La idea es tener 5 millones de vehículos eléctricos en nuestro país, que vendría siendo prácticamente el 40% del parque automotor, que no es menor. No es menor. Ahora, eso también hay que tener en cuenta que hay un abanico sumamente amplio de lo que puede implicar esto, porque también tienes que empezar a pensar cómo vas a generar la energía para esa necesidad que se está generando, porque hasta ahora hemos hablado que el cobre está en el auto eléctrico, en la batería, va a estar también en estos tótem que son de carga, porque van a tener necesidades de cobre para su transmisión. Todos los servicios asociados a este auto eléctrico. Pero tú tienes que llegar con esa energía para cargarla. Entonces, ¿dónde vas a tener también un atractivo sumamente importante que tienes que generar
va a haber una demanda mayor de energía y esa energía también está muy asociada al cobre, con todo lo que te planteaban en un comienzo también, las energías renovables no convencionales, es decir, todo lo que implica la utilización en este momento de campos eólicos o de granjas solares que tienen gran incidencia también en lo que es la demanda del cobre. El escenario se ve súper promisorio viendo ese contexto. La pregunta es, la industria chilena, obviamente podríamos también sumar a lo que son las empresas multinacionales de la minería que están en nuestro país, pero la industria chilena, pensando en local, ¿está preparada para poder suplir esta demanda que se viene? Porque finalmente pasa eso, puede existir una gran proyección de demanda, pero muchas veces la oferta es compleja, también considerando que no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional hay proyectos de inversión, proyectos de nuevas minas, por ejemplo, que han sido suspendidos. Es decir, la oferta también va cayendo. A ver, como te planteaba en un comienzo, los tópicos, los conceptos que se están manejando mucho a nivel tanto local como internacional en las entidades vinculadas a los proyectos mineros apuntan hacia la sustentabilidad, al carácter reciclable del cobre. Entonces hay una serie de elementos que apuntan a un compromiso de la industria de tener este lineamiento que apunte no solamente a producir, sino que hay un rasgo social asociado que es muy importante. Es decir, uno de los objetivos que está trabajando, por ejemplo, Procobre a través de ICA a nivel internacional, en conjunto con las Naciones Unidas y otras entidades, es tratar de reducir el consumo energético en el mediano plazo. Hay antecedentes, no recuerdo bien la cifra exacta, pero hay antecedentes que de aquí al 2030 se estima que si seguimos con el desarrollo en el mundo como está en la actualidad, deberíamos llegar a un incremento de cerca de un 60% de la demanda de energía eléctrica. Eso lo que se está tratando de hacer es que se apunte hacia la eficiencia energética y uno de los objetivos no solamente es no aumentar, sino que reducir en un 10% de aquí al 2030 el consumo de energía solamente mejorando los procesos productivos y en ese sentido es equivalente, por ejemplo, a todo lo que consume la Unión Europea. Sergio, vamos a seguir hablando del potencial que tiene para la industria y también los beneficios en distintos aspectos. Vamos a hacer nuestra pausa. Volvemos enseguida con más Reporte Minero. No se vayan. Seguimos con más Reporte Minero, estamos hablando de los beneficios que tienen los autos eléctricos, la electromovilidad para la industria y también los beneficios que va a tener para la sociedad. Estamos conversando con Sergio Molleda. Sergio, hablábamos justamente de las ventajas, lo sustentable, los beneficios que va a entregar esta tecnología que ya está y que va a ser mucho más potente en los próximos años. Pero aquí hay otro aspecto que es cómo, lo hablábamos, la industria tiene que prepararse, pero por sobre todo también cuáles son las medidas que ya se están tomando desde el punto de vista de la electromovilidad. Tú mencionabas el caso, por ejemplo, de Noruega, también una proyección de acuerdo a nuestro país. ¿Cómo se va trabajando esto a nivel también de políticas públicas, que es tan importante en esta industria? Bueno, en ese sentido, como somos unos actores principales dentro de este proceso, se ha entendido, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, que hay que, y utilizando un poco los términos ad hoc para este día que estamos tan futbolizados, hay que establecer un poco la cancha donde vamos a jugar. Y en ese sentido, hace muy pocos días se realizó un taller de estrategia de electromovilidad donde están vinculados los ministerios de Energía, de Transporte y de Medio Ambiente, también con distintos organismos privados que forman parte de este universo y donde, por cierto, está Procobre, y donde la idea es analizar un planteamiento que va a hacer la autoridad de cuáles podrían ser las necesidades en el mediano plazo para desarrollar una industria vinculada al transporte eléctrico y también las características que va a tener desde el punto de vista normativo. Es decir, no basta con traer un vehículo, sino que tiene que cumplir ciertas características. Es decir, el común de la gente tal vez no sabe, pero cualquier auto que entre al país de la marca que sea, tiene que cumplir con una serie de protocolos, unos exámenes que se realizan en el 3CD del Ministerio de Transporte. La certificación medioambiental ahora es clave. Claro, entonces todos esos aspectos, la idea es que queden claramente normados. Ahora, lo importante, y uno lo ve nosotros como Procobre y a través de ICA a nivel internacional, que a nivel latinoamericano nos están viendo o estamos llamando bastante la atención porque estamos siendo pioneros en esta temática. Si bien tenemos un mercado muy incipiente todavía en la venta de vehículos eléctricos. 300 vehículos, decir, claro, entre híbridos y eléctricos propiamente. Pero apostamos a tener cerca de 5 millones en un mediano plazo. Pero lo relevante es que como vamos a ser actores principales, como te decía, en la industria de la electromovilidad, tenemos que
que asumir ese rol como un desafío y también con una responsabilidad que es sumamente importante. Y yo noto, por lo que vi también en lo que se desarrolló en este taller, el aporte que están realizando las distintas entidades es bastante relevante, porque es importante también que esta cosa se abra, no solamente que se decida entre cuatro paredes y se entregue estas son las condiciones o esta es la cancha donde todos vamos a poder jugar. Aquí cada jugador se le dijo más o menos estas pueden ser tus funciones y qué es lo que tú puedes aportar. Y cada uno ha ido desde cosas prácticas, por ejemplo, lo que es la implementación de las estaciones de carga, lo que va a ser el abastecimiento de baterías. Hay que pensar en el mediano plazo lo que va a ser reciclar todo ese material, porque también tiene una vida útil que está, va a estar limitada y hay que buscar mecanismos también en los cuales uno pueda pensar cómo reutilizar esos materiales y particularmente el cobre. En ese sentido tenemos la ventaja de que el cobre, como es 100% reciclable, también va a reducir drásticamente lo que pueden ser sus costos operativos en la fabricación de nuevos componentes. Un uso del cobre promisorio que hay que tener en cuenta, pero también ese rayado de cancha que es muy importante, como tú dices. Sergio, te agradecemos tu presencia acá para contarnos sobre esta nueva beta, nueva entre comillas, porque ya está bastante pujante, hay que ponerle harto piro nomás. Bueno, y vamos a tener que estar atentos porque ahora en febrero próximo se realiza la Fórmula E, por ejemplo, sí, claro, que acá en Chile. Entonces, todo este tema va a estar muy latente y se espera que de aquí a fin de año ya esté más clara también esta estrategia para saber cómo va a abordar en el mediano plazo estas políticas de la electromovilidad. Muchas gracias a ustedes. Sergio, muchas gracias, que esté bien. Gracias. Seguimos con otro tema. Descentralización de los recursos, uso del territorio e incentivos para la inversión fueron algunas de las propuestas destacadas por los candidatos presidenciales. Estas medidas que buscan fomentar el crecimiento del sector y que revisamos en la siguiente nota. El pasado 24 de agosto, Voces Mineras realizó el segundo foro presidencial Una política minera para el siglo XXI. El que contó con la exposición de los programas mineros de 5 candidatos. Creemos que el objetivo que nos propusimos de poner a la minería como parte esencial de la agenda del futuro o futura presidente de Chile ha sido todo un éxito. Necesitamos reglas claras y eso parte por la descentralización del país. Si nosotros tenemos planificación racional del uso de los territorios en regiones, la autoridad política define las reglas del juego. El empresario sabe dónde instalar un proyecto productivo y cuáles son las reglas. Pero no, lo que no podemos seguir haciendo es que el privado va presentando proyectos en forma parcial y cuando se completa empieza el problema. Vamos a potenciar de manera decidida la construcción de una oferta nacional de servicios y tecnología minera que podamos exportar. Vamos a potenciar el clúster minero con recursos e infraestructura y con apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas también. Propondré un royalty en la minería que sea sensible a la dinámica fluctuante de los precios internacionales y que además, y esto es muy importante, premie la agregación de valor. Estimamos que este impuesto puede recaudar entre 1.800 y 2.500 millones de dólares anuales. El rechazo de Dominga por el Consejo de Ministros abrió el debate sobre la institucionalidad minera. El megaproyecto contemplaba una inversión de 2.500 millones de dólares y 26,5 años de vida útil en el territorio. Tener una preevaluación antes de la evaluación de impacto ambiental, una preevaluación que ponga el foco en los temas sociales y que nos permita separar el trabajo con la comunidad y la evaluación de estos aspectos sociales de la evaluación ambiental, para evitar situaciones como barrancones que hacen tanto daño a la institucionalidad o la citación a los ministros sin el tiempo suficiente para que puedan evaluar los antecedentes y tomar una decisión informada. Los temas más importantes han sido el de la inversión, donde el aspecto de las comunidades, el desarrollo de la industria del litio también fue uno de los aspectos importantes, y el desarrollo de la institucionalidad, fortalecerla y darle un rol más estratégico en el desarrollo del país. Hay varios temas que son transversales a todos los candidatos, como son la descentralización, en el fondo el uso del territorio y cómo esto en el futuro va a ser fundamental para poder dar cierta certeza para la inversión. Mucha voluntad de hacer del litio un aporte al valor agregado chileno, no sabemos cómo, porque no se tocó un tema que por lo menos para mí en lo particular es fundamental. ¿Cómo dinamizamos el mercado del litio ante las trabas que hoy día tiene? En general, las propuestas son interesantes, pero son propuestas, tenemos que ver cómo aterrizan ahora. Revisamos las noticias de la agenda minera y energética aquí en Reporte Minero. El repunte del precio del cobre y la negativa del Comité de Ministros al proyecto Dominga marcaron la Cena de Negocios Mineros 2017. Este evento de la Asociación de Industriales de Antofagasta reunió a más de 500 ejecutivos y representantes del sector. Estamos en una coyuntura positiva y ahí viene el gran desafío, qué es lo que tenemos que hacer para volver a traer la inversión
minera a nuestro país. Y ahí hay tareas por hacer. Ha tenido un progreso importante, pero no significa, ¿no es cierto?, que por eso vamos a pensar que nuevamente podemos llegar a tener las bonanzas que teníamos hace un tiempo atrás y administrar el negocio de la forma como se administra antes. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando todas las compañías mineras en seguir ajustando y seguir trabajando en la eficiencia de nuestros procesos. Siempre hay un optimismo, pero hay que estar trabajando siempre en cómo tú generas más valor hacia la empresa. Para nosotros la pega no cambia. Si los precios están buenos, qué bueno. Si no, tenemos que estar siempre atentos a buscarse más competitivos. Y por otro lado, respecto al rechazo de Dominga, los asistentes recalcaron la importancia de aclarar las reglas para las inversionistas. Vamos a escuchar. Esto lo único que hace es traer una vez más incertidumbre y genera desconfianza para los posibles inversionistas que están mirando con cierto optimismo lo que se puede hacer, dado que los commodities están tomando nuevamente un nivel que se permita hacer negocios y inversiones. La minería hay que cuidarla con reglas claras, hay que cuidarla con estabilidad, hay que cuidarla con una visión de futuro. Este Chile cambió y cambió gracias a la minería. En otros temas, 3 universidades pondrán innovación y tecnología a la pequeña y mediana minería, esto gracias a un acuerdo firmado con ENAMI. El objetivo es que la empresa pueda operar como el gran centro de pruebas para las investigaciones que desarrolle con la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, también la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción. Con ello, poder validar procesos, tecnologías y soluciones para el sector. Y el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Atacama decidió poner fin anticipado al proyecto de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Actualización Arqueros, aduciendo como razones la presencia de efectos significativos sobre la fauna en estado de conservación de la zona. Este fallo se suma así a la cartera de proyectos de inversión mineros paralizados. Nuestra institución ambiental se ha ido cada vez deteriorando con el tiempo y creo que eso es efectivo, lo estamos viviendo día a día, ¿cierto?, a través de resoluciones que no obedecen a los antecedentes que se presentan. En este caso, donde están todos los antecedentes, nos dejan muy mal parados. El inversionista se desincentiva. Mes de la minería, que por supuesto Reporte Minero ha querido celebrar con este regalo, el libro 100 mujeres y su historia en la minería chilena de Women in Mining Chile. Nuestra ganadora, por supuesto, Nancy, que le agradecemos su haber concursado con nosotros, haber estado también participando. Nancy Ramos, entonces, que se lleva este libro. Son alrededor de 127 historias de mujeres que han hecho ahí, la han puesto con toda la minería nacional y, por supuesto, han dejado su marca en esta industria. Felicitaciones, Nancy, y por supuesto a todos los que estuvieron participando con este regalo de Reporte Minero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Terminamos este capítulo. Más contenidos en www.reporteminero.cl, también en nuestro portal noticias 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.